su nieto. Los años no vienen solos. Bueno, qué lindo escuchar, adultos mayores en un programa de Los años no vienen solos. Vamos a presentar a Lucas Ribaudo. Lucas Ribaudo trabajó en medios públicos, comunitarios y privados nacionales desde el año 2000. En Radio Nacional, FM Metro, Rock and Pop, Canal 7, TV Pública, Radio Espica, La Tribu, entre otros. Trabajó para Fernando Peña durante casi 20 años, si mal, ¿no? Lucas me va... ¿Mucho más? Bueno, menos tiempo, ahora él me va a corregir. Mario Pergolini, Ernestina Pais, entre otros. Realizó campañas radiales con Héctor Larrea, Betty Elizalde, Pedro Aníbal Mancilla. Es docente en casas de estudio de Radiotea y Éter Escuela de Comunicación desde el 2009. Dio clases de radio en la Unidad Penal número 2 y 9 de Gualeguaychú para la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Trabaja en campañas de comunicación para instituciones y ONGs como Greenpeace, el Instituto Nacional del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia y la Municipalidad de Gualeguaychú, y trabaja dando clases de radio con adultos mayores para PAMI desde el año 2012. Forma parte del Consejo de Asesores de Premios Éter a la Radio y lleva adelante el proyecto de Radio Palabrotas junto a dos personas más, que ya les voy a contar el nombre. Silvina Manguía, comunicadora social, docente de Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y Sabina Mina, comunicadora y técnica y operadora de radio con casi 30 años de trabajo en comunicación. Bueno, queremos escuchar a Lucas ahora, ¿no? Porque lo presentamos de múltiples maneras y le queremos preguntar a Lucas, ¿cómo es trabajar con adultos mayores? Radio Palabrotas, primero. Hola. Que me cuentes un poco. Hola Lucas, ¿qué tal? Hola Lucas, buen día, qué suerte, qué lindo tenerte acá en nuestro programa. Qué gustazo compartir con ustedes y los nervios que me daba estar esperando salir al aire. Llegué corriendo para estar presente. La cosa de la cámara también es bastante loca, yo todavía no me acostumbro a los Zooms y todo eso, pero el nervio de participar de un programa de radio, del nivel que tiene el de ustedes es genial, así que muchas gracias por estar acá con ustedes, por compartir. No, para nosotros es un honor para nosotros recibirte Lucas. También, Ay, gracias por esos piropos, Lucas. La verdad que sí me siento. Y qué lindo, Lucas, después de tantos años de trabajo, porque nosotras somos amateurs, pero vos sos un profesional de muchos años de experiencia, que tengas esos nervios, ¿no? Con la radio. Me encanta. Qué lindo. No se pierde. Yo recién vengo de filmar Radio Nacional de Gualeguaychú, yo vivo en Gualeguaychú, acá estoy en una chacra, en una cabaña donde trabajamos, y después nuestra casa está un poquito más alejada, y venía también pensando en lo que es el templo de un estudio de radio. Yo entré recién a un estudio de radio a filmar, a hacer unas tomas por los 100 años de la radio, y el respeto que yo sigo teniendo por un estudio es una locura, porque ahí aparece la magia. Y claro. Con respecto a lo que ustedes dicen, que son jóvenes haciendo radio y todo este proyecto, no se nota. Me parece que aparte han sabido darle una vuelta de rosca con la tecnología y entendiendo lo que hoy se usa y que están haciendo lo que supera la radio, porque ya aparece la imagen, ya aparece otra manera de producir, otra manera de comunicar, en donde las redes sociales son muy importantes y donde también empieza a aparecer una transmedia que no solamente es radio, sino que están haciendo y están muy bien en esto nuevo que aparece. Así que, bueno, muchas gracias. Felicito. Qué lindo, Lucas. Es muy motivador para nosotras. Bueno, contanos de vos, Lucas, Palabrotas. Palabrotas es una experiencia, ustedes me preguntaban cómo era trabajar con adultos mayores. Con adultos mayores. Y me parece que es genial. Es una experiencia increíble, en primer lugar porque agradecen todo el tiempo el momento, ¿no? Me parece que una de las cosas más interesantes de la comunicación con adultos mayores es entender el aquí y el ahora, eso que está como tan de moda, desde algunas corrientes así como más livianas, pero los adultos mayores entienden que cada momento es una oportunidad única y se toman la radio con un respeto y con una responsabilidad creativa y un compromiso al momento de tomar la palabra
que a mí no me pasa, por ejemplo, en terciarios que están estudiando por recibirse de periodistas o comunicadores, no valoran tanto el momento de estudio, el momento de radio, el momento de poder tomar la palabra. Y desde ese lugar es muy gratificante trabajar con adultos y adultas mayores, porque en cada uno explota una particularidad, una singularidad, desde un soporte, un medio, que es la banda de sonido de sus vidas, previo a internet, previo a la televisión, previo a todo, digamos. Yo cuando charlo con ellos sobre radio, ellos tienen la misma edad, en algunos casos de la REA, eran contemporáneos de aquellos programas cuando eran chiquitos y chiquitas de Tarzán, de escuchar por la radio, ¿no? Y de repente sentir que por los parlantes realmente aparece una selva. Entonces aparece una imaginación claro, en donde los mundos eran posibles. Y claro, yo tengo esa mirada de la radio, de que la radio es un mundo posible, porque bueno, ahora se nos ve la cara, pero si no se nos viera la cara, podemos volar, podemos hacer aparecer cosas. Claro. Totalmente. Lucas, vos sabés que ahora con el Zoom y la radio, recién ahora entendí qué quería decir Juan Alberto Badía con eso que decía de imagen de radio. Es muy loco, porque Badía usó todo eso que tenía en su cabezota, que era grande, con el cariño, ¿no? Porque imagino que se va a reír Badía con eso, con el chiste, para transitar los universos que él hacía en imágenes. Bueno, Badía inventó y le dio un lugar muy importante a la música en vivo, que ya estaba en la radio, y en la tele no, y que las bandas y los artistas sonaran como en la radio de antes. Y yo creo que el logro y el respeto a Badía como creador de los medios de comunicación tiene que ver con un respeto que sí acunó en la radio. Su padre fue un gran locutor, un jefe y un profesor de radio y de locutores, y llevó esa imagen de radio a todos los medios, y es una de las personas más recordadas en estos 100 años, Juan Alberto, pero sin ninguna duda. Claro, porque en realidad él traía el rock nacional, ¿no? Pero como esas primeras presentaciones en la radio en los años 30, donde estaba la orquesta entera en la radio, con los cantantes ahí haciendo show en vivo, ¿no es cierto? Todo era en vivo. Los efectos especiales aparecían profesionales, que eran artesanos del sonido. A mí me pasó una vez estando en Supernova, que Supernova era la radio de rock, de Radio Nacional, en esos pasillos que hoy, si uno agarra días de radio, son los mismos de Radio del Mundo, Maipú 555, y en ese pasillo nosotros todavía no había una computadora para producir. Entonces yo como productor tenía que ir pensando todo el tiempo ideas nuevas. Por ejemplo, salía a buscar a los Canillitas y nos leían el diario ellos. Una vez me encontré con Omar Serazuolo y Hugo Arana en un pasillo. Hicimos como todo un falso vivo en donde se interrumpía la señal de ese programa de rock con Marcelo Mingochea, que estaba al aire en ese momento, y entraron ellos dos y tomaron el aire, y hicieron un fogón, con un celofán de un paquete de puchos, empezaron a hacer el ruidito del fuego, tomaron el aire. Claro. Esto es entender que antes todo pasaba en vivo, que las orquestas tocaban en vivo, que la tanda, que la seña de tanda es esta, tiene que ver con pasar carpetas del tandero, había dos locutores, un locutor y una locutora para hacer la tanda en vivo, y esa era una magia y una gran cantidad de recursos que hoy, si uno quiere hacer radio, bueno, la estamos haciendo nosotros, yo me sumo como invitado, ustedes la están haciendo de sus casas, hay un técnico en la radio, si quisiéramos hacer un podcast, lo podemos hacer por internet, grabándose con el celular, o palabrotas, que hoy le da lugar a más de 40 adultos mayores y adultas mayores, que se graban todos los días con el celu, y se sumergen en una plataforma de radio que está las 24 horas al aire. Yo creo que eso es lo bueno de la tecnología, lo bueno y lo malo de esa radio que nos enamoró. ¿Y qué ves, Lucas, ahora con lo nuevo, con esto del podcast? ¿Qué es lo que vos crees? ¿Que la radio realmente se murió o no? ¿O que se transforma y que se generan contenidos así como más a la carta, como decía Ulanovsky, ¿no? Como el contenido de la radio era como más elegido por cada uno, más particular, más singular, no es como antes que había 2 o 3 radios y que uno tenía que consumir lo que venía, es decir, ahora uno es el que va en busca del contenido, ¿no? Antes era como que había menos posibilidades de elegir en un principio cuando la radio comenzó. ¿Qué pensás? Igual
cuando la radio comenzó o cuando la gente empezó a hacer radio, se segmentó, porque si bien la radio es la capacidad de tener un micrófono y todo lo que esa persona, comunicador, comunicadora, haga generar en el otro y los contenidos que pueda tener, los fierros, la potencia de la emisora, siempre son pocas para la cantidad de gente que puede comunicar, que quiere comunicar. Yo creo que lo interesante del momento tecnológico es que todos podemos ser comunicadores, de hecho lo somos, digo, hoy impensado antes hacer televisión con un celular, los recursos están al alcance de la mano. La radio gana porque de repente, como vos decías recién, los podcasts aparece también una vuelta artística. La radio había perdido, la radio se había vuelto en muchos casos una mesa con gente que habla, que dice lo que le pasa en el día, muy en primera persona, y en muchos programas que tienen a una audiencia masiva son aburridísimos, no pasa nada, son repetidos, dejan que el 50% del aire lo lleve el oyente y no hay mucha producción. Los invitados suelen ser casi siempre los mismos. No hay hay como un estándar de, bueno, para hablar de determinado tema sale un sociólogo y siempre aparece un filósofo y siempre aparecen como las mismas voces. Lo que tiene de bueno el podcast es que el contenido se vuelve interesante, puede llegar a mucha más gente. Lo que tiene de bueno es que hay muchas posibilidades técnicas de hacer ficción o documentales en podcast con un recursos sonoros, artísticos, de un nivel excelente, una calidad bárbara. Y, Lucas. Y eso hace a que la radio gane. Sí. Sí, yo Lucas, me engancho, ustedes me cortan. Bueno, yo tengo muchas preguntas en carpeta. Preguntá, Patri, porque yo tengo muchas preguntas en carpeta. Vale. Yo también. Lucas, dale. ¿Le podés explicar a la gente que no maneja el podcast qué es? El podcast es la posibilidad de escuchar on demand, en demanda, cuando quieran, depende de una plataforma, como podría imaginarse, no sé, como Netflix, por ejemplo, o como las nuevas plataformas de los medios públicos, que permiten entrar y ver cuando nosotros queremos, de acuerdo a etiquetas. Por ejemplo, a mí me gusta la cultura, bueno, voy a buscar cultura, a mí me gusta la historia, voy a ir encontrando perfiles y estas plataformas, que hay varias en Argentina, algunas se pagan, algunas podés tener acceso libre, como Spotify, hay ya la nombré Spotify, pero hay varias más, como Posta FM, bueno, varias, en donde vos encontrás contenidos distintos, de mayor duración, de menor duración, de acuerdo a tu interés. Y es como una lo podés biblioteca. escuchar con el celu. Es como Claro, una antigua biblioteca, pero en audio, digamos. Claro. Se está estudiando mucho en Europa lo que está pasando con las orejas. Gente que decide dejar de ver tanta tele o tanta pantalla y pasarse a oír audiolibros, empezar a escuchar podcasts, dejar la radio tradicional e ir teniendo sus tiempos, más que nada en pandemia, para escuchar lo que le interesa mientras hace otras cosas. Claro. ¿Sabés lo que más me gusta cuando los oyentes nos dicen que tienen el celular en el bolsillo mientras cocinan o están limpiando la casa? Eso me parece espectacular, que los acompañemos, ¿no? Y a mí me acompañó así toda la vida, Lucas. Yo escuchaba radio y estaba escuchando esto que decías atentamente respecto de los adultos mayores, el respeto, ¿no? Porque los adultos mayores tuvieron maestros de radio, escucharon maestros de radio, como Larrea, Cacho Fontana, ¿sí? Antonio Carrizo. Bueno, yo escuchaba a Blackie. Yo les contaba a las chicas que yo limpiaba con mi mamá la cocina todos los días a fondo, y Blackie me salvó la vida porque realmente era un plomazo, ¿sí? Y yo la escuchaba a ella y me encantaba y me distraía de hacer ese trabajo que me parecía aburridísimo. ¿Cuáles son los maestros que vos reconocés en tu carrera, en tu formación? Como oyente y como profesional, bueno, como profesional sin ningún lugar a dudas, uno de los más grandes fue Fernando Peña, y corrijo al principio, yo trabajé de 5 a 6 años, que fueron como una segunda universidad, con Peña, como productor y coordinador artístico, coordinador de aire y productor artístico. Y gracias a esa experiencia pude conocer a Larrea, a Cera Suolo, a Antonio Carrizo, a Pedro Aníbal Mancilla, y esos fueron como maestros paralelos, a Lalo Mira, a la Negra Bernasi.
yo creo que son, lo interesante de cada uno de ellos es la manera de entender el medio y el soporte, además de las figuras públicas, porque nosotros estamos viviendo una etapa como de mucha farandulización, pero lo genial de cada uno de ellos eran los universos que tenían en la cabeza. Yo creo que mi primer maestro escuchando radio fue Larrea, cuando yo era muy chico, que me cambiaron de colegio, como para no tener que rendir el examen de ingreso. Mi hermano había cambiado de colegio, de un colegio de Boulogne a San Isidro, a un colegio de cura. Yo la pasaba como re mal, de salir de un colegio mixto a ese colegio. Otro mundo era, claro. Otro mundo. Todo un bajón. Y ese viaje que nos llevaba el padre de otro compañero, ponía Larrea a la mañana en Rivadavia. Y yo creo que el primer maestro fue Larrea, que dije, uy, mirá lo que está pasando. Puedo abstraerme del viaje, de ir a ese colegio y tengo un rato a la mañana para escuchar a Larrea. Eso era como, bueno, acá hay algo. Animal de Radio, Lalo Mir, hacía un programa que era como brillante en cuanto a la estructura narrativa, porque era como una enciclopedia del animal de radio, y había otra cosa ahí. Y después la disrupción que proponía en los años 90 y principios del 2000 Mario Pergolini. Para mí, desde ese lugar de oyente eran esos. Y después laburando me encontré que los grandes maestros también son los compañeros y las compañeras, sin lugar a dudas. Yo era muy pibito y trabajaba en Radio Nacional y conocí a Pedro Patzer como operador, que hoy es guionista y es parte de la parte artística de Radio Nacional. Bueno, Sabina Mina, yo ya trabajaba en medios hace un montón de tiempo, que se suma al proyecto y es una bestia, laburando con mucha experiencia. Mis primeras armas continuadas de conductor, de lunes a viernes, fueron con Sabina, que ya venía con alto rodaje en medios comunitarios, y fue a aprender de ella, a entender un medio comunitario, a buscar otra lógica distinta a los privados o a los públicos. Y yo creo que los grandes maestros pasan a ser los compañeros y compañeras con los que vas laburando. Sí, nos queda una pregunta importante también. El nombre Palabrotas. Porque el nombre en un programa es tan importante, ¿no? Tiene siempre algo, un significado, una historia, algo. A mí me pasaba que yo de la gerontología tenía poco y nada, no sabía mucho de la temática. Sí me gustó siempre la docencia, y una vez charlando con Ricardo Yacub, que hicimos un demo, me dice, che, vos deberías dar clases para adultos mayores. Va a ser una experiencia que te va a gustar, que va a estar buena. Y bueno, hablé con la Casa de Estudios Radiotea, me dieron el lugar, hablamos con un centro de jubilados, se articuló con PAMI, y empecé a trabajar con ellos. Me encantó lo que hacían, aprendí mucho de ellos, mismo haciendo radio, y veía que todos le ponían algo mayor, todo era mayor. Todos los nombres de la gerontología que yo veía tenía que ver con lo mayor. Ajá. Y no me gustaba, era como más de lo mismo. Así que recurrí a Fontana Rosa, a esa gran disertación que tuvo en el Congreso de la Lengua, en donde no hay ni buenas ni malas palabras, ninguna le pega a la otra, y habla de la R y de la potencia de las palabras, y a mí me pareció que Palabrotas sumaba la importancia de la voz de los mayores y de las mayores, son palabrotas, son palabras gigantes, y lo disruptivo de llamar la atención. Bueno, ok, va a ser una palabrota, te voy a parar la oreja, porque sonoramente no están escuchadas las voces de las y los más grandes. Sí podemos tener como más presente la idea de un niño al aire, alguien que suena de una determinada manera. Pero bueno, cosas que fui aprendiendo, la idea del viejismo y de la mirada negativa de los medios de comunicación, en donde el viejo aparece ridiculizado siempre, o aparece en las propagandas desde un lugar de, bueno, si sos viejo, tenés que andar en skate y ser chongo, pero de un lugar distinto al erotismo natural, si se quiere, de las personas. Tenés que estar como ficcionado. Y Palabrotas rompía con todo eso. Era tan fuerte la palabra Palabrotas que cambiaba de lugar un poco el eje y doy fe de lo que dice Lucas, porque muchas de las personas que están en Palabrotas yo las conozco porque fueron alumnas mías de los talleres de UPAMI, y a ellas les cambió la vida la radio. Ellas se sienten, es decir, Perla, por ejemplo, Marta, es decir, hay otras más también que ahora no me recuerdo el nombre, pero ellas generan contenido,
se toma muy en serio, como dice Lucas, la actividad de la radio. Para ellas es un universo que obviamente las acompañó durante la infancia, como decías vos, con radioteatros, y yo estuve también con ellos acompañándolos en algunos momentos y vi la pasión que le pone Lucas y la gente que lo acompaña. Es súper interesante cómo hay que se generen espacios radiales para adultos mayores. Creo que debe ser el único, Lucas. No sé si hay muchos más como estos de Radio Palabrotas, por lo menos acá en nuestro país, pero digo, este tipo de espacios, que los adultos sean los que generen el contenido, no sé si hay tantos, así que por eso nos pareció súper interesante que lo cuentes. La apuesta que queremos hacer, queremos que sea federal, queremos buscarle la manera. Yo soy muy bueno pensando, muy bueno, no sé si soy muy bueno, me deja vivir. Sos bueno, te vamos a decir que sos bueno. Si tu mamá te lo decía, sos bueno. Sos bueno, Lucas. Soy muy bueno para sobrevivir haciendo lo que me gusta, y me gustan mucho los medios de comunicación. Y me parece que la apuesta de Palabrotas es distinta, porque no es simplemente un taller de radio, sino porque plantea armar comunicadores. Así como son nativos de la radio, yo no tengo palabras para describir lo buenos que son los viejos y las viejas que se suman a Palabrotas. Son geniales. Y no lo digo porque por ahí están escuchando ahora o lo van a ver más adelante. Lo que hacen está buenísimo. Y yo creo que formateando un taller, nos juntamos virtualmente por Zoom en estos días con Sabina y con Silvina, y armamos un taller que por celular pueda llegar democráticamente a todo el país, por WhatsApp, un taller que pueda tener, si tienen acceso a Google o a qué sé yo, o a Zoom, una manera de generar un medio de comunicación. Ya no que es un taller pequeño de radio, sino que dedicarle el tiempo a la postproducción, que es lo que más tiempo lleva en radio. La radio, por ahí la gente a veces está mal acostumbrada a pensar que se sienta y hace radio y listo. Yo que conozco de radio, entiendo el trabajo que hay detrás. Nos dimos cuenta, Lucas, Judith, Patricia, nos dimos cuenta de eso. Mónica. No es una pavada. No. Claro, pero es un placer igual, lleva mucho trabajo, pero es un placer y mucho pensar, ¿no? Organizar, armar cada detalle. Ustedes. Debatir, cómo lo armás, desde qué punto, cómo lo decís, cómo no lo decís, qué temas va a ir, y los ritmos, porque Mónica y yo tenemos un ritmo porteño, y Patri, que es y la mendocina viene lento. Yo, dice, a ver, no entiendo, Lucas. Y Lucas me aconsejó, antes de que salga el programa, me dice, andá más despacio, no seas tan verborrágica, porque soy muy verborrágica, hablo mucho. Lo mejor que puede pasar es que tenga distintos ritmos el programa. Claro. Si no es algo que va a front, te lo perdiste. Larrea, con su rapidísimo, tenía unos piques cortos, brillantes, que los rompía con la risa de sus dos locutoras, con Beba y Rina. O sea, tenía esa locura de, bueno, ¿cómo quiebro si dos van rápido y una despacio? Es un buen equilibrio. Claro. Desde ese lugar, un programa, una apuesta como Palabrotas, busca la diversidad y busca que pueda tener un montón de colores. Ustedes, para pensar 2 horas de radio, discuten, se ponen de acuerdo, ven qué funciona, qué no funciona, vuelven a escuchar el programa, se dan cuenta si algo estuvo bien, si se pisaron mucho, si no se pisaron, son si horas, tiene que ir más música, menos. Son horas. Es mucho laburo. Y los viejos y las viejas lo tienen incorporado. Es una oreja que ya lleva años de escucha. Claro. Al momento de preparar sus contenidos, está presente saber cuándo es largo, por ejemplo, y entre ellas, cuando nos juntábamos a trabajar y a grabar en estudios, entre ellas se aconsejaban diciendo, che, yo ya te conozco, esto que haces... Ay, se nos cortó la comunicación. Ay, no. Por lo menos quedó detenido. Ahí está. Ahí está, volvió. Volvió, así vamos, dale. Esto que entre haces, ellas nos quedamos ahí. En la discusión entre ellas. Entre ellas. Sí, empieza a pasar algo que cuando se escuchan y se graban en vivo cuando nos encontrábamos, entre ellas y entre ellos se empiezan a dar cuenta de los estilos y los matices. Y dicen, vos sos bueno haciendo tal cosa, rematá más de otra manera. Aparece algo en el tempo de los integrantes y las integrantes de Palabrotas que es súper natural y que como soporte y como medio lo recontra usan y se suman entre ellos. Claro.
Me perdí por ahí. Sí, bueno, Maravilloso. me gustó mucho esto de que son nativos de la radio, sí, se criaron con la radio. Y te quiero contar una cosa, Lucas, esto que le pasaba a la gente, ¿no? Que creía todo lo que ocurría en la radio, ¿no? En las radionovelas. También me pasó a mí con Fernando Peña. Yo pensé que Milagros, el personaje que él hacía de Doña Milagros Milagritos, era una señora viejita de verdad, era él, era brillante, lo que hacía era brillante. Y hacía varios personajes al mismo tiempo. Sí. Me engañó, con Milagros me engañó como a Rosa de Lejos cuando llegó a la capital, que viste que la dejaron embarazada en 2 días. Así me engañó Fernando Peña, un genio. Bueno, cumplió la función de la radio, que es la magia. Claro, totalmente. Y eso, hoy en día, 100 años después, es muy difícil lograr esa magia, ¿no es cierto? Porque es como, a veces uno siente que está todo inventado ya. Todo guionado previamente, claro. Muy bien. Y no. Bueno, Lucas, te agradecemos muchísimo, no solamente tu participación hoy en nuestro programa, en Los años no vienen solos, que también nos llevó, no te cuento el trabajo y la discusión que nos llevó a encontrar el título al programa, y por otro lado te agradecemos muchísimo que nuestros contenidos estén en Radio Palabrotas, ¿no es cierto? Para que tengamos cada vez más oyentes, más conexión con los oyentes, acceso a lugares que a veces ni nos imaginamos, ¿verdad? Ni hablar, hacer redes me parece... Compartir contenidos con otras radios es súper interesante también, ¿no? Que se comparta. Muy bien. Hacer redes en este momento es súper importante y nosotros, al contrario, agradecidos primero a Mónica, que siempre nos pasó gente que se interesaba en la radio, desde el que le conté por primera vez, che, voy a hacer un taller de radio, y Mónica ahí me dijo, bueno, te voy a mandar gente, y la gente recopada, así como... Te mandé todos los años, ¿viste? Y de hacer redes, nadie hace nada solo. Hoy por hoy, hiperconectados y en medio de la pandemia, nadie hace nada solos. Así que nosotros súper agradecidos de poder retransmitir las producciones que ustedes van realizando y de compartir también el aire de la manera que podamos ir encontrándole ahora y post pandemia también. Perfecto. Muy Te bien. agradecemos mucho. Bueno, un gustazo, Lucas, de que hayas estado. Un gustazo. Y te envidiamos que estás en Gualeguaychú con esa naturaleza tan linda. Y se pone nervioso igual en Gualeguaychú. Y que se ponga nervioso. Bueno, muchas gracias y mucho gusto, Lucas. Encantada. Los años no vienen solos.